Hola, bienvenido a tu canal HackWin. Este tutorial es la continuación del proyecto Cuentas por cobrar por edades o deterioro de cartera, que son reportes que regularmente se generan en el área de tesorería o de cuentas por cobrar de una empresa. En el tutorial anterior lo que hicimos fue integrar las bases de datos de los saldos por cobrar agosto 22 e información de ventas. Rápidamente revisemos la información que hemos integrado. Lo que hicimos fue integrar la información principalmente de las facturas, de su fecha de emisión, vencimiento e importe, junto con la información que se encuentra en el documento de ventas. Estos reportes regularmente se encuentran en las organizaciones, en los sistemas como SAP u Oracle, que son sistemas de control. Y básicamente lo que hemos trabajado con líneas de código de Python a través de su notebook, lo que hemos hecho es integrar ambas bases de datos. Tú puedes tener la opción de generar este reporte desde Excel, pero te darás cuenta que trabajando con Python podrás automatizar este trabajo de una forma más ágil y así ser más productivo en tus labores. Demos inicio a la continuación del tutorial. De cuentas por cobrar por edades. Lo que vamos a hacer es importar a Pandas y le vamos a dar el nombre de PD. Entonces importamos Pandas as PD, vamos a generar el objeto pivote, llamamos a la librería Pandas o su nickname PD, y lo que vamos a hacer es pedir a la herramienta Pivot Table. Para la data vamos a usar saldos2, que saldos2 es la base de datos que te he mostrado, que se encuentra en el documento saldos por cobrar agosto 22B. Como índice vamos a llamar a la columna morosidad, que se encuentra en saldos2, la columna morosidad. Y lo que voy a pedir que me muestre en las columnas son los clientes, porque quiero saber cuáles son las deudas según la clasificación de morosidad de cada cliente. Los valores que se mostrarán son los importes, es decir, los importes de la factura, pero en su suma o acumulado, que será el agregado de la función. Y para los valores vacíos, que me coloque el valor de 0. Dicho esto, actualizamos la tabla y pedimos la presentación del objeto. Por ejemplo, en el caso de distribuidora Domínguez, yo veo que solamente tengo un deterioro mayor a 90 días por 36.980. Busquemos distribuidora Domínguez. Efectivamente solo tiene un documento por 36.980, pero tiene una antigüedad de 182 días. Y según la clasificación de morosidad, está en el rango mayor de 90 días. Pero ahora lo que voy a hacer es generar una pivote, pero le voy a poner el nombre del objeto pivote tipo cliente. Igual llamaré a Pandas, que me traiga la herramienta Pivot Table. Igual será la base de datos saldo2, el índice igual será la morosidad, pero en las columnas ya no quiero que me muestre el cliente, sino el tipo de cliente, que me lo agregue por tipo de cliente. Los valores también serán los importes, la función también será que me sume las facturas y en los valores vacíos que me traiga 0. Actualizo, llamo a la tabla y voy consolidando. Y veo que se concentra el deterioro, un deterioro de mucha antigüedad mayor a 90 días, de 1.346.000 en los supermercados. Entonces acá está la gran oportunidad de cobrar las facturas. Ahora lo que haré es esta misma tabla, pedirle a Python que por favor este valor que está en la morosidad como índice me lo lleve también como dato. Y simplemente me quedaré con valores numéricos ordenándolos del 0 al n como índice. Entonces lo que haré es generar un nuevo objeto que se va a llamar pivote tipo cliente, pero ahora sub1,
Y voy a llamar a la misma tabla pivote tipo cliente, pero le voy a pedir que resete el índice. Procede y presento la información. Y date cuenta que es la misma tabla, pero ahora el valor de morosidad está como dato. Ahora lo que haremos es comenzar a generar gráficos para control. Entonces lo que voy a hacer es, para interactuar y trabajar entre Python y Excel con una librería avanzada, voy a llamar a la librería XLWins. Actualizo mi tabla y también lo que voy a generar es un libro de trabajo, un nuevo libro de trabajo de Excel donde voy a generar mis reportes. Y para esto, este objeto le voy a dar el nombre WB, que será como mi workbook. Voy a llamar a la librería XLWins, que está en su nickname como XW. Voy a llamar a su herramienta book para que me genere ese libro de trabajo. También voy a hacer que en la hoja específica, que voy a darle como nombre Sheets 0, me genere eso, un documento de trabajo en su hoja específica. Y el nombre sería trazos de cartera. Voy a correr. Y si te das cuenta, se acaba de crear un nuevo documento de trabajo que tiene como hoja a trazo de cartera por nombre. No lo voy a cerrar, sino lo voy a minimizar. Y ahora lo que voy a hacer es definir una función que le voy a llamar insert heading, para comenzar a poner la clasificación del tipo de reporte que voy a estar creando, ya sea un gráfico o un reporte de tablas para control de la cartera. Entonces lo que voy a hacer es que insert heading va a tener dos variables que le voy a dar de nombre range y text. Y range en sus valores va a ser igual a text. Y también para sus, digamos, para el texto que estoy construyendo, va a estar en negritos. Lo que más, además de ello, el tamaño de la letra va a ser número 24 y el color va a ser un color, bueno, específicamente lo verás, pero es con el número 10, pero será un color casi negro. También lo que voy a hacer es correr esas líneas de código, lo vamos a ver más adelante, y te estoy mostrando la base de datos de trabajo, que es saldo 2, pero realmente tú la has visto previamente. Así lo que voy a hacer es eliminarla para obviar un paso. Y lo que voy a mostrarte es que voy a insertar justamente ese título de trabajo y lo voy a posicionar en la celda A2. Recuerda que insert heading es la función que acabo yo de crear. Procedamos. Entonces date cuenta que ahora he creado yo saldos por edades. En la posición A2, saldos por edades, están negritas. Número 24, como te comenté. Veamos. Y ahora lo que voy a hacer es generar un gráfico de trabajo. Entonces voy a importar Plotly Express y también le voy a dar el name de PX. Acuérdate que existen muchas otras librerías para graficar, como pueden ser, por ejemplo, Matplotlib, pero en este caso voy a usar Plotly Express. Entonces voy a guardar en el objeto fix, voy a llamar a la librería Plotly Express y voy a pedir la herramienta histogram y la base de datos será de saldos 2, que es la tabla que hemos trabajado, donde se encuentra toda la información de morosidad, edades, de importe, etc. Lo que voy a hacer es que en el eje de las X voy a dar la variable morosidad y en el eje de las Y es el importe. El color va a ser el color de la morosidad, o lo voy a ordenar según la morosidad. El título será saldos de cartera. Y el tipo de color o de diseño que quiero es Plotly White. Lo que va a pasar es que esta figura también va a tener en el eje de las IES el nombre, o lo va a contabilizar con PEN, que serían soles, y quiero que me muestre las líneas que me van a permitir ordenar los valores y los gráficos. Y lo que también haré es, para la leyenda, que me especifique un tipo de letras, que serían sans serif, con las que se van a presentar. El título le he dado morosidad. La orientación es vertical. Estoy posicionándolo en Y y en X en la posición 1, 1. Y también lo estoy ubicando en la parte baja y hacia la derecha. Entonces podemos ir tuneando, por ejemplo, que no haya título, que en vez de velocidad no haya título. Que la orientación no sea vertical, sino horizontal. Y que, por ejemplo, lo mueva hacia otra posición. ¿Te das cuenta?
que ya ha desaparecido porque lo he corrido mucho la posición. Volvámosle a la misma posición. Y acá, por ejemplo, pongamos 0.5. Y ahora tú tienes la ubicación de los datos en otra posición. Entonces regresémoslo a la misma posición. Pongámosle morosidad. Al criterio de la leyenda. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, tú ves aquí también que se presentan las líneas, pero de repente yo quiero que estas líneas aparezcan. Y tú puedes ir modificando según desees la presentación de tu gráfico. Puedes revisar mayores opciones buscando a través de Google o el buscador de tu preferencia cómo se opera con Plotly. Ahora insertemos este gráfico con el nombre de Plotly en el libro de trabajo que hemos creado, documento de trabajo que creamos. Entonces, lo que haremos es generarlo con la herramienta Sheet Pictures Add. Vamos a poner la figura que hemos creado, le vamos a dar el nombre de Plotly, lo vamos a actualizar, le vamos a poner Update True, es decir, cada vez que actualicemos los valores de este gráfico se va a actualizar, y lo vamos a poner en la posición A4, Left, y en el top también de A4. Es decir, simplemente se va a estar ubicando en la celda A4. Y va a tener como de altura 400 y de amplitud 600. Procedamos. Y ahora lo que voy a hacer es con la misma herramienta de la definición de la línea de código creamos, de la función de insert heading, voy a posicionar un nuevo título de un nuevo objeto de control o un nuevo cuadro de control o un nuevo gráfico de control. Voy a poner en la posición A34 saldos por tipo cliente. Recuerda que ya con Sheet Pictures Add este gráfico se ha añadido. Veámoslo. He añadido el gráfico, el que te presenté. Y este gráfico no es el gráfico que podemos trabajar desde Excel a través de insertar gráficos recomendados. No, es un gráfico que ha sido creado en Plotly y que a través de las herramientas que estamos utilizando se han incorporado en Excel. Continuemos. Vamos a insertar, como te decía, saldos por tipo cliente. Vamos a correr y veamos que está aquí el nuevo nombre del nuevo gráfico que estaremos trabajando. Entonces lo que haremos ahora es presentar un segundo gráfico. También estamos dando el nombre de FIC o el objeto con el nombre de FIC, que básicamente lo que va a hacer es presentarme un histograma, un gráfico de barras que va a tener información de la base de datos de la tabla saldos 2. Del eje de las X se presentará el tipo de cliente, el importe de las facturas a vencer, el color o la información por la que se discriminará al presentarse es la morosidad. El título de este gráfico se llama saldos de cartera y el diseño es de Plotly White. Tú también puedes encontrar otros tipos de diseños. Te recomiendo visitar cómo funciona la librería Plotly Express para que puedas tú ir optimizando la presentación de tu gráfico. Ahora lo que haré es también en el eje de las IES poner el valor de P de soles, que es decir, los valores se muestran en soles, que me muestre, o que en este caso no me muestra las líneas de control horizontal. Y también lo que voy a hacer en el caso de, como en el caso del gráfico anterior, lo que voy a hacer en el caso de la leyenda es poner el título, voy a cambiarlo, si no muestro el título, y el título será igual velocidad. La orientación va a ser vertical. También lo estoy poniendo las coordenadas en las Y1 y en las X1. Y ahora lo que voy a hacer es añadir un comentario. Y lo voy a hacer con Fig Add Annotation. En el caso, me voy a posicionar justamente en el eje de las X en supermercados, en el eje de las Y en el valor de 1.600.000. 1.600.000.
Y lo que voy a hacer es generar un cuadro que va a tener el contorno negro y voy a posicionar el título que yo desea, y en este caso le he puesto Supermercados Lavalle y Supermercados Zamora. ¿Por qué? Porque esta barrita corresponde a los supermercados y solamente los supermercados, si vemos los saldos, están conformados por los clientes Supermercados Lavalle y Supermercados Zamora. Entonces, si tú estás haciendo tu presentación, tu jefe dirá, ¿quiénes son los clientes más atrasados? Y aquí se ve, son los supermercados Lavalle y los supermercados Zamora. Acuérdate que los supermercados vimos en el control de nuestra tabla pivote que eran quienes tenían mayores atrasos, mayores a 90 días. Por ello la relevancia de este gráfico. Y lo que queremos es que este texto esté escrito con una letra tamaño 12 y de color azul. Tú le puedes poner el color que tú desees, por ejemplo, le podemos poner el color black, o le puedes poner el color red, lo que quieras, y que esté orientado a la derecha. Y listo. Vamos a proceder, actualizamos. Y te das cuenta que recibe un nombre, que ya cambió, que está color no azul, sino negro. Y, por ejemplo, también puedes poner tus barras de control. Y así se presentan las barritas, ¿no? Tú lo puedes ir tuneando, modificando de la forma como quieras. Nuevamente, lo que vamos a hacer, ahora este nuevo gráfico, lo vamos a incorporar en nuestro reporte de control. Y lo vamos a hacer con la herramienta Sheet Pictures App, como en el caso anterior. El nombre Plotly1, que se actualice cada vez que actualicemos la información. Y ahora va a estar en la posición A37. En la misma amplitud en el marco de presentación del gráfico, que sería una altura de 400 y una amplitud de 600. Listo. Le damos a actualizar. Y vemos que el gráfico ha procedido a insertarse, un segundo gráfico de control. Recuerda que este gráfico está presentando la información de deterioro por edades, es decir, tenemos mucha cartera vencida y poca cartera en plazo. Y asimismo tenemos que los principales clientes de la cartera vencidos son los supermercados y principalmente son los clientes, o los dos únicos clientes con mayor vencimiento son los supermercados Lavalle y supermercados Zamora. Continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar nuevos cuadros. Vamos a insertar un cuadro de resumen de morosidad en la celda 66, un cuadro de antigüedad en la celda A77 y un cuadro de antigüedad, un segundo cuadro de antigüedad en la celda A112. Por ahora, solo lo que vamos a hacer es poner los nombres de estos cuadros. Ahora serán cuadros, no serán gráficos. Vamos a comenzar a generar los nombres de los cuadros de control y vamos a ver cómo se han incorporado en nuestro documento de control. ¿Listo? Y si deseamos quedarnos hasta este punto, simplemente lo que tú deberías hacer es actualizar esta línea de código. Pero recordemos que si nosotros queremos estar bien posicionados en el control de nuestro cuadro de reporte o nuestro documento de reporte, será importante que tengamos solamente esta hoja de Excel de trabajo. Para asegurarnos de ello, para siempre tener solamente esta hoja de trabajo, lo que podemos hacer es contar con estas segundas o siguientes líneas de código, que lo que nos dirán es que esta hoja de trabajo, siempre que no, digamos que siempre que no se esté utilizando, a la hora de guardar toda la información que hemos trabajado, se mantenga cerrada. Si es que ya hemos terminado de actualizar toda la información que hemos estado trabajando, esa se mantenga cerrada para que se guarden apropiadamente los datos. Entonces recuerda que tú tienes la opción de generar solamente esa línea de código, pero si deseas no tener ninguna complicación al momento de ir actualizando cuadro tras cuadro, reporte tras reporte en este documento, es mejor que tú generes todas estas líneas de código. Actualizamos y vemos que el documento XLSX incluso ya no permanece abierto. Se ha cerrado y nos está llevando el mismo código de Python a poderlo visualizar, pero en este nuevo documento que hemos creado, que es Python Charts
cuentas por cobrar 1, que es el que he generado aquí. Y ahora sí, podemos abrirlo para visualizar todo lo que hemos creado en este reporte. Entonces recordemos, hemos creado un cuadro, una figura de saldos por edades, hemos creado una segunda figura de saldos por clientes, y en el siguiente tutorial, que es la continuación de este mismo, te estaré mostrando cómo ingresar cuadros de reporte de resumen por morosidad de antigüedad y un segundo de antigüedad. Nos quedamos hasta este punto.